Muy buenos días, hermanos. Muy bienvenidos una vez más a la continuación del estudio de las lecciones de escuela sabática en este primer trimestre de 2022. Estamos estudiando el tema global en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. La lección para esta semana se titula Jesús, el Hijo Prometido, y la lección para este día jueves 13 de enero es Yo te he engendrado hoy. Y antes de iniciar, como siempre, los invito a que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente podemos abrir tu palabra y encontrar ahí las verdades maravillosas que tú nos has dejado para estos últimos días, estos posteriores días que estamos viviendo, que son el fin del tiempo, Señor. Y te damos gracias porque pronto nuestro Señor Jesús vendrá. Y esa verdad maravillosa la encontramos en todas las escrituras, pero sobre todo en el libro de Hebreos, con el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Cristo Jesús, el cual intercede por nosotros en el santuario celestial. Gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la lección este día. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo te he engendrado hoy. Empezamos leyendo Hebreos 1:5 y como siempre todas las lecturas que haga, a menos que especifique lo contrario, son de la versión Reina Valera del 60, de 1960. Bien, el verso sobre el cual se basa este tema, este título es Hebreos 1 y el versículo 5. Y se recuerdan que ayer estuvimos viendo precisamente estos versículos, pero todos apuntaban en el repaso del día miércoles a que Jesús fue el creador junto con Dios y junto con el Espíritu Santo. Todos participaron en la creación, pero el ejecutor fue Jesús. Y este verso es tomado de esa secuencia donde Dios establece que el Hijo es Dios también. Y el versículo 5 tiene ese concepto que vamos a estudiar hoy. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ambos versículos proceden, hermanos, de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y algunas las encontramos en Salmos. De hecho, el yo te he engendrado hoy, esa frase está en el Salmo 2 y el versículo 7. Y la profecía mesiánica está en el segundo libro de Samuel 7 y el versículo 14, que le dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Aquí Dios estaba refiriendo nuevamente a tipos y antitipos. David es un tipo de Jesús. Y aquí y en esta profecía Dios estaba refiriendo a Salomón, pero también a Jesús, porque Salomón iba a construir un santuario, un templo para que Dios habitase en medio de ellos nuevamente, después del tabernáculo que había sido construido en el desierto. Pero el punto es que Dios está asegurándole a David que vendrá uno de su linaje, cuyo reino sería establecido para siempre. Y este realmente es el antitipo, es Cristo Jesús, porque el reino de Salomón tuvo un fin. Sin embargo, era un tipo y por lo tanto la profecía también se estaba refiriendo a él. Pero eso nos trae nuevamente al hecho de que Jesús es Dios. Pero acá pareciera que el énfasis de la lección está queriendo hacernos ver, yo te he engendrado hoy. Y parece ser que eso quisiera decir que Jesús no existió desde la eternidad y existirá por la eternidad, sino que tuvo algún comienzo en esa eternidad pasada, lo cual no es cierto. Y para ver que eso no es así, los voy a invitar a ir al libro de Juan, al capítulo 8 y a los versículos 56 al 58. Aquí Jesús está hablando precisamente con los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la ley y los más versados en la ley y en todos los libros del Pentateuco, todas las escrituras del Antiguo Testamento que existían en ese momento. Y él les está diciendo, les está justificando y les está dando la razón por la cual ellos deberían creer en él. Y en el versículo 56, leo de Juan 8:56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día,
y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué es que los fariseos se enojaron tanto, se pusieron tan molestos que decidieron apedrear a Jesús? Fue por esa frase que está en el versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy se refiere a Jehová, a Elohim, a Adonai, que era el Dios del Antiguo Testamento que ellos veneraban como Dios Padre. Pero Jesús se lo estaba aplicando a mí mismo y les estaba diciendo, yo soy el mismo Dios. Porque cuando Moisés fue enviado a Faraón para libertar a los israelitas de la esclavitud, le preguntó Moisés a Dios, le digo, ¿y quién les digo que me ha enviado? Diles, yo soy el que soy, yo soy me ha enviado a ustedes. Entonces, ese yo soy es una referencia únicamente a la divinidad, a Jehová, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios preexistente, el Dios que ha sido desde la eternidad y será por la eternidad. Entonces Jesús les está diciendo acá, ese mismo Dios soy yo. Y por eso lo quisieron apedrear, porque para ellos eso era una blasfemia. Pero Jesús les estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde surge este yo te he engendrado hoy? Las profecías, todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento apuntaban a que Jesús se iba a encarnar, se iba a hacer humano. Y la única manera de que eso sucediera era que fuera engendrado en un útero femenino y naciese como un niño normal, como un niño humano. Y eso sucedió cuando María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas, al libro de Lucas 1, y vamos a leer en el versículo 33. Lucas 1, 33. Vamos a leer desde el 30. Aquí está el ángel Gabriel hablando con María y él está diciendo, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí Jesús está siendo engendrado para nacer como un niño, para cumplir todas las profecías mesiánicas y las promesas que Dios había dado a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento. Este era el cumplimiento de esa promesa del rey davídico, del linaje de David. Y de hecho así fue, porque José era del linaje de David. Entonces ahí venía toda la genealogía y se cumplía la profecía en que este sería el rey cuyo reino no tendría fin. Entonces acá ya estamos reuniendo todos los hilos de este tema, porque hemos visto que Jesús se declara que Él es Dios, siempre ha sido Dios, pero para poder cumplir con el plan de salvación, Él tenía que venir y nacer como un niño y ofrendar su vida por la humanidad. Y el único que podía hacer eso, salvar a la humanidad, no podía ser un ser creado, tenía que ser Dios mismo. Esa era la condición. Y por eso es que Dios menciona, yo te he engendrado hoy. Era una referencia a esa profecía mesiánica, y de hecho Jesús, luego él reafirma el hecho de que es su hijo cuando una vez resucitado, Jesús es entronizado a la diestra de Dios, o sea, se sienta en el trono de Dios a su derecha. Y ese es el reino que no tendrá fin. Finalmente, para concluir este día, hermanos, podemos llegar a decir que Jesús es, siempre ha sido y siempre será el Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios les bendiga grandemente.